Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra el diputado Juan Mendoza, autor de la misma, o en su defecto el diputado Gerardo Pinedo. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. 64ª legislatura presente. El suscripto, diputado Juan Mendoza Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En la 64ª legislatura del Estado de Zacatecas y con fundamento en lo expuesto por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 93, fracción primera, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Zacatecas. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El principio de la igualdad y no discriminación es uno de los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos, pero además constituye la base fundamental del sistema de protección internacional. En este sentido, dicho principio se encuentra contenido en el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, CADH, y representa la primera obligación de el Estado de respetar y garantizar al pleno el libre ejercicio de los derechos de libertad sin discriminación alguna, sin introducen en este precepto las características sospechosas de discriminación, las que también incorpora el artículo primero, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tales como origen étnico, género, color, raza, sexo, religión, edad, posición económica o cualquier otra condición social. Al respecto de la Corte, IDH ha señalado a la opinión constitutiva OC-18/03 que por discriminación se entiende toda discriminación, exclusión, restricción o preferencia o otra diferente, directa o directamente se basa en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anual o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos reconocidos en el pacto. En consecuencia, los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regular discriminatorio, eliminar leyes de carácter discriminatorio y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectividad e igualdad ante la ley de todas las personas. Ahora bien, los jóvenes son sujetos de derecho que se encuentran social, jurídica y políticamente expuestos a la discriminación fundada en varias categorías sospechosas, tales como su condición social, su sexo o orientación sexual, pero sobre todo a su edad, fundamentalmente en lo que se refiere al ejercicio de su derecho político preciso. Los derechos políticos de los jóvenes están representados, una de sus principales reivindicaciones en la democracia contemporáneas, esto es, forma parte importante del universo juvenil. Ahí que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, cuyo principio rector es la democracia y el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, ha subrayado que existe una relación directa entre ejercicio directo de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, y que además debe de establecer
medidas capaces de incentivar la participación política en reacción a efectivas políticas de igualdad y no discriminación. La Convención Americana establece en el artículo 23.1 que todas las ciudadanos y ciudadanas gocen y tengan garantizados los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos políticos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas o auténticas y realizadas por sufragio universal e igual por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. En este sentido, este artículo de la Convención Americana establece el término oportunidades, de los que se infiere que los estados deben de garantizar con medidas positivas que toda persona, entre ellas jóvenes, tengan la oportunidad real de ejercer de manera efectiva sus derechos políticos, y que tal ejercicio de estos derechos sean acorde a los principios de igualdad y no discriminación. Según el PNUD, de los más de 600.000 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe, alrededor del 26% son jóvenes, entre los 15 y 29 años. Esta cifra representa el mayor porcentaje de población joven de la historia reciente de la región. Dicha numeral representa un desafío para incorporar a los jóvenes en nuevas formas de participación política y ciudadana que garanticen espacios de participación directa e incida en políticas públicas en su beneficio. Es decir, resulta imprescindible el establecimiento de un nuevo paradigma de participación política desde una visión de los derechos de los jóvenes, que los reconozcan como sujetos de derecho y como sujetos principales en la construcción de la vida pública. Sin embargo, son varios los obstáculos que hoy tienen que enfrentar los jóvenes para ejercer plenamente su participación política, misma que pasa por el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía y enfrentamiento a la cultura adultocéntrica o incluso a modelos políticos autoritarios. Es pues la participación un elemento determinado en las perspectivas de los derechos humanos de los jóvenes, constituye una parte importante de los modelos políticos contemporáneos. Por ello, el PNUD considera que los estados deben crear marcos legales que contengan al menos los siguientes lineamientos. Primero, nivelar la edad mínima para votar, edad mínima de elegibilidad para presentar a cargos electivos. Segundo, introducir cuotas de jóvenes y de mujeres en las leyes electorales. 3. Identificar y abordar las barreras legales para la participación de las y los jóvenes que son específicas al contexto. ¿Cómo puede ser el facilitar el registro de organizaciones encabezadas por jóvenes? Así entonces, el derecho a la participación política efectiva de los jóvenes es un elemento fundamental de los modelos políticos contemporáneos. De ahí que ya se esté hablando recurrentemente del principio de interés superior de la juventud, que tendrá como objetivo garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por el instrumento nacional e internacional. Esta categoría jurídica del interés superior de la juventud está orientada a identificar las necesidades, expectativas de los jóvenes, acompañados de un andamiaje mínimo de derechos, y que hoy es posible articularse con la notable casuística del CIDH y la hermética de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el corto plazo, esta categoría mencionada permite enfatizar la responsabilidad de los estados en lo que se refiere a la garantía, protección y respeto de los derechos humanos de la población juvenil, a partir de las herramientas que brinda el
CIDH. Ahora bien, esta iniciativa de reforma a la Constitución Política de nuestro Estado, a su artículo 53, fracción segunda, plantea garantizar a los jóvenes su derecho de participar política a través de acceder a los espacios legislativos como diputados locales, una vez que se adquiere la ciudadanía, esto es, a los 18 años cumplidos. La restricción que actualmente se encuentra contenido en este artículo constitucional de tener 21 años cumplidos el día de la elección para ser diputado local se contrapone a los dispuestos en el artículo 14, fracción cuarta, que establece los derechos de la ciudadanía para ser votado y acceder a los cargos de elección popular. Literalmente se transcriben los procesos de nuestra Constitución local. Artículo 14. Son derechos de la ciudadanía. Artículo cuarto. Ser votado y registrado en condiciones de paridad para acceder a los cargos de elección popular en los términos, requisitos y condiciones que establezca la ley y nombrada para cualquier otro empleo o comisión, siempre que reúna las cualidades que establece la ley, para ocupar los cargos de diputado o diputada local o integrante de algún ayuntamiento. No se requiere ser mexicano por nacimiento. Artículo 53. Para ser diputado se requiere tener 21 años cumplidos el día de la elección. Es un contrasentido que por un lado se reconozcan los derechos políticos a la ciudadanía para votar y ser votado a partir de los 18 años y por otro lado se acoten estos derechos en el artículo 53, fracción segunda, a los 21 años para ser diputado local. Pero además se advierte que se trata de un contenido constitucional que entra en su conflicto con el principio de igualdad y no discriminación, y de manera específica se discrimina con base en una categoría sospechosa como es la edad. Prohibición contenida en el artículo primero de la Constitución Federal, en el artículo primero 1 de la CADH. Asimismo, se trata de una distinción discriminatoria que establece la norma constitucional: 18 años para adquirir la ciudadanía y 21 años para ser votado como diputado local, que carece de justificación objetiva y razonable y que reduce en un detrimento de los derechos humanos de participación política de los jóvenes. Las distinciones las ha admitido la Corte de la IDH. Cuando persiguen un interés legítimo y están orientadas a proteger a las personas, que requieren la aplicación de medidas específicas, una distinción basada en criterios razonables y objetivos persigue un propósito legítimo y amplía medios proporcionales al fin, busca en el caso que nos ocupa. La distinción es cuanta a la edad mínima para ser diputado local, de 21 años, que difiere respecto a los derechos de la ciudadanía adquiridos a los 18 años. Hace una exclusión, restringe derechos humanos y ante contra de los principios de igualdad y no discriminación. En nuestro país, no obstante que varias entidades federativas mantienen en sus constituciones locales el requisito de 21 años para ser diputados, algunos otros estados ya incorporaron en su ordenamiento constitucional la edad de los 18 años para acceder a los congresos locales, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. Estatal, es decir, forma parte de un parlamento o asamblea legislativa, debe hacerlo en condiciones de igualdad con todos aquellos que aspiran al mismo objetivo, de modo que el derecho a la participación política de los jóvenes no se agote con la sola elección de sus representantes populares, sufragio activo, sino que se deben incluir a todas las garantías propias de quien legítimamente como joven y como ciudadano puede aspirar a ocupar un cargo público representativo como diputado local, sufragio pasivo. En suma, solo a través del efectivo reconocimiento de los derechos humanos de los jóvenes puede entenderse la apertura de un sistema político, pero para poder establecer
con claridad los derechos humanos de la juventud, se requiere homologar y delinear los principios y estándares mínimos en las diferentes constituciones de las entidades federativas, y uno de ellos es sin duda el que se refiere a la edad mínima para ser diputado y ocupar espacios de representación parlamentaria. Hacerlo en Zacatecas significa el respeto y reconocimiento de los derechos de los jóvenes y su participación desde una perspectiva de derechos humanos. Por sobre todo, nos permitirá también acercarnos a esa agenda estratégica de salud, empleo, seguridad y muchos otros temas que afectan a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Artículo 1. Se reforma el artículo 53 en sufragio segundo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas para que quedar como sigue. Artículo 53. Para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección. Artículo transitorio único y el presente decreto entrará en vigor en el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, a 17 de abril de 2023, diputado José Juan Mendoza Maldonado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.